Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a mi programa Sanando Heridas a través de la Palabra de Dios. Soy su hermana, su amiga Araceli Velázquez, y en esta noche pues el Señor ha puesto en mi corazón hablar algo relacionado con la aflicción. Y quiero agarrar unos ejemplos bíblicos. Qué mejores personajes que nuestro Señor Jesucristo mismo. Y también, por supuesto, alguien que pasó por muchas aflicciones, que fue afligido en su cuerpo, en su alma. Y pues quiero hablar también acerca de la vida de Job. Y primeramente quiero leerles algo. Nuestro Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 16, verso 32, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Hablaba de aflicciones, pero también nos hablaba de que confiáramos en Él, porque por supuesto que Jesucristo fue el que venció al mundo. Y bueno, quiero leerles algo aquí. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una persona del mundo, cuando alguien fallece, obviamente pues no tiene esperanza, pero nosotros sabemos que más allá de la muerte, aunque sabemos que la pérdida es muy dolorosa, pero sabemos que más allá de la muerte tenemos esperanza de vida, y esa es la que nosotros, los hijos de Dios, los que nos decimos ser cristianos, que creemos en Jesucristo, que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que por ende también nosotros, al igual que Jesucristo, vamos a resucitar un día para estar en su presencia. Algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte y condenación perpetua. Pero hoy me quiero enfocar un poquito acerca de lo que es la aflicción. Y dice aquí que la aflicción es una respuesta emocional natural a la pérdida. Muchas veces lo vamos a asemejar, y yo creo que algo muy fuerte es cuando nosotros perdemos a un ser querido. Pero no solamente existen las pérdidas de un ser querido, también puede ser la pérdida de una familia, puede ser la pérdida por accidentes. Hay muchas fuentes de aflicción. Pueden ser, por ejemplo, las relaciones rotas, los sueños destrozados, la aflicción de un amigo, algún fracaso, pérdida de habilidades o de movilidad también en tu cuerpo, pérdida de relaciones por causa de un cambio de estado. Hay muchas fuentes de la aflicción, pero nuestro Señor Jesucristo quería que nosotros confiáramos en Él. Y lo que dicen las Escrituras sobre la aflicción, hoy vamos a la luz de la palabra. Y pues claro, vemos muchos ejemplos en la Biblia, y una de las figuras es el siervo Job, que él, después de haber ganado siervos, tenía riquezas, tenía una familia maravillosa, pero de repente le sobreviene una calamidad. Aquí en la palabra de Dios vemos cómo Job se negó a maldecir a Dios. Algo que me llama la atención, que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con un propósito. Todo es una enseñanza. Dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la pérdida, Dios va a moldear nuestra fe, nuestra esperanza, y va a crecer nuestro nivel de madurez. Cuando nosotros confiamos, lo primero que podemos desarrollar en un sufrimiento, sea de cualquier fuente, es la paciencia primeramente, y también el crecimiento, la madurez espiritual. Sabemos que cualquier prueba, dice Santiago, que la fe produce paciencia. Amén. Entonces dice aquí que Job, vamos a ver sus puntos fuertes de Job. Dice que Job era un hombre lleno de fe, paciencia y sobre todo resistencia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerle para
superar una aflicción? Bueno, pues las características de Job es que nunca perdió la fe. Fue una persona sumamente paciente y sumamente resistente. El camino de Dios, dice la palabra de Dios, que el reino de Dios sufre violencia y que los valientes arrebatan. Entonces, arrebatar significa también estar firmes, como lo dice también Efesios en el capítulo 6, verso 10, dice: vístete con la armadura de Dios y estar firmes. Estar firmes significa estar resistentes, resistir. Lo contrario a resistir es huir, es temer, es no afrontar la situación y darse por vencido. Como decimos en términos cristianos muchos, ¿verdad? Tirar la toalla. Pero nosotros vemos aquí el ejemplo de un hombre que no tiró la toalla, sino que perseveró hasta el fin. Resistió hasta el final y Dios le premia. Pero vamos a ver otro de sus puntos buenos. Dice que era conocido como una persona generosa y algo que también era muy sensible. Era una persona sensible y una persona que reverenciaba a Dios, le ofrecía sus holocaustos, tenía mucho temor a Dios y obviamente que Dios todo eso lo premiaba. Dice también la palabra de Dios que uno de sus puntos fuertes es que era una persona rica, tenía muchas riquezas, había encontrado el favor de Dios y tenía muchas riquezas, pero obviamente como todo ser humano también tenía errores y debilidades. Y hoy vamos a aprender de este hombre. Dice que permitió que su deseo de entender por qué sufría lo abrumara y lo llevó a dudar de Dios. Job era un hombre que para todo quería una respuesta de Dios. Aún en medio del sufrimiento, él quería saber por qué le estaba aconteciendo todo eso. Y esa desesperación también lo llevó a dudar un poquito de Dios. Y obviamente, como todo ser humano, en su naturaleza humana, al verse en medio de la frustración, tal vez de las situaciones, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su ganado, la pérdida de sus hijos, de su familia, lo llevó a estar en esa posición. En esa posición de encontrar una respuesta. Y vemos desde el capítulo 2 de Job en adelante cómo Job empieza a hablar, pero hubo un tiempo también de quietud en el que en él estaba sereno pensando. Dice que había 3 amigos de Job que llegaron a quererlo consolar, llegaron a quererle dar alguna palabra de aliento. Y dice que los primeros 7 días ellos permanecieron callados, sin abrir la boca, y todos estaban en silencio, hasta que el primero en abrir la boca fue Job, tratando de buscar una respuesta en una aflicción profunda. Dice aquí que él permitió que su deseo de entender por qué el sufrimiento y eso le causaba, lo abrumó, ¿verdad? Entonces los amigos con sus intenciones trataban de darle una respuesta a la aflicción de Job. Uno de ellos le decía: bueno, pues arrepiéntete, ¿verdad? Los 3 amigos de Job tipifican el espíritu de religión. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarlo, trataban de a su manera o a su manera de pensar, no a la manera de Dios, darles una respuesta. Uno de ellos le dice: arrepiéntete porque hay algún pecado que tienes oculto. Y otro de ellos le dice: no, es que tal vez él no fue el que pecó, fueron sus hijos o su familia la que pecó. Entonces todos esos puntos de vista de los amigos, en lugar de hacer sentir mejor la condición de Job, lo hacen sentir mal. Y déjame decirte que este programa se llama Sanando Heridas a través de la palabra de Dios. Y algo que podemos aprender nosotros en la vida de Job es que Dios permitió el sufrimiento en su vida, y al final él pudo comprender que la respuesta no estaba en el hombre, que la respuesta al final estaba en Dios.
que en lugar de hacerlo sentir bien, lo estaban haciendo sentir mal estos amigos. Y déjame decirte que también a nosotros muchas veces nos pasa. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, cuando tenemos la pérdida de un ser que nosotros apreciamos, muchas veces lo primero que decimos, oh, es un castigo de Dios. O muchas veces vamos al funeral y estamos ahí y empezamos a hablar, a buscar una lógica, una respuesta. Pero déjame decirte que muchas veces es mejor el silencio. Dice aquí, quiero leerte algo que es muy importante, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a consolar a los afligidos y sobre todo darles una respuesta en tiempos de crisis. En ocasiones, muchas veces, amigos o hermanos, las palabras van a ser innecesarias. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos como los amigos de Job, vamos a ocasionar más dolor. Cuando nosotros queremos ponernos en el lugar de la persona que ha tenido esa pérdida, queremos como si nosotros comprendiéramos su situación, o si tuvimos alguna situación similar, queremos darle una palabra, oh, es que yo también sentí tu dolor, ¿no? Pero sabemos que todas esas palabras que se digan están por demás. Lo mejor que nosotros podemos hacer con una persona que está pasando por una pérdida es decir, lo siento mucho, recibe mis condolencias, te acompaño en tu dolor y estoy contigo. Es mejor una mano, un abrazo, una tocada de mano a esa mujer con todo respeto y sobre todo también apoyarla en algo que ella necesita, proveerle de algo. Esa es una muestra de amor con sabiduría, porque también en esas pérdidas tenemos nosotros también que aprender a ministrar con sabiduría, sin buscar respuestas al por qué, porque el único que puede dar las respuestas ante las crisis, ante las situaciones, obviamente es Dios nuestro Señor. Y déjame decirte que en este proceso del sufrimiento de Job, Dios calla. Dios calla porque quería ver cuál era la reacción de Job, cuál era la actitud de Job. Y Job obviamente pues quería una respuesta. La respuesta que no le dieron sus amigos, que no le dieron ninguna situación, ningún pensamiento. Al contrario, dice que él estuvo en su aflicción. Esto nosotros podemos aprenderlo, ¿verdad? Entonces dice aquí en Job capítulo 1, el verso 22, que es algo que me llama la atención y que quiero leer, que dice que con todo esto que le pasó a Job, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate, con todo el sufrimiento, Job no negó a Dios. Esperó la respuesta de Dios, fue perseverante, fue resistente y no dudó. Y efectivamente llegó el momento, en el momento que a Dios le plació, porque tenemos un Dios soberano que todo lo hace a su manera. Amén. Él quería esperar y cuando fue la voluntad de Dios, Dios le da las respuestas al siervo. Y le contesta de una manera tremenda. Dice que le contesta en medio de un torbellino. Porque había algo en Job que tenía que ser moldeado. Había algo de Job que tenía que ser sacado. Que algún derecho legal había allí para moldear algo de su carácter, tal vez algo que le estaba estorbando para el crecimiento espiritual, porque cuando termina el proceso de sufrimiento de Job, podemos aprender que hubo un crecimiento, hubo bendición y hubo madurez espiritual. Él aprendió que el hombre no tiene las respuestas. Aprendió que tenía que esperar. Aprendió que no tenía que renegar de Dios. Aprendió que tenía que ser perseverante y que tenía que esperar. Algo que nosotros podemos aprender de él aquí, que tampoco dudó ni se desesperó. Dice que él se resuró, rasgó sus vestidos, su cabeza, y dice que se sentó sobre cenizas y estaba visiblemente angustiado por la pérdida de sus hijos y no sabía
qué decir. Prudencia cuando nosotros vayamos a aconsejar a un hermano, aprendamos